¿Qué tal, amigas y amigos de Chacotero con Manuel Narváez? Muy buenos días. Estamos de vuelta en una emisión más de Chacotero con Manuel Narváez. En esta ocasión nos acompañan dos abogados muy destacados de Chihuahua, el licenciado Luis Villegas Montes y el licenciado Roberto Fuentes Rascón, quienes son especialistas en temas electorales. Y a propósito de la propuesta de la reforma electoral que anda en el ambiente, vamos a platicar con ellos un rato, que nos den sus opiniones, su punto de vista. Vamos a poner en contexto esto. Luis, muy buenos días, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, como siempre, un placer, Manuel, ya teníamos rato sin vernos. Muchas gracias. Roberto, muchas gracias, un gusto saludarte, muy amable por aceptar esta oportunidad de poder platicar del tema. Gracias. Gracias a ti por la invitación, Manuel. Es un gusto estar aquí en tu programa. Muy agradecido por los dos. Roberto, iniciamos contigo porque, bueno, el señor gobernador te nombró vocero para explicar la propuesta de la reforma electoral que está en el ambiente y que eventualmente se discutirá en el Congreso del Estado. Así, a grosso modo, sin perder obviamente que se pierda el interés ni de mérito de la misma, ¿cuáles son los puntos centrales de esta propuesta de reforma electoral? Bueno, tenemos que partir de un diagnóstico y de una problemática real. Ya hemos estado compartiendo que la convicción es que para una democracia lo mejor que le puede suceder es tener un sistema de partidos fuertes. En ese sentido, hay ya alguna información que reflejan las encuestas, como la que realizó el INEGI en la encuesta nacional de impacto y calidad gubernamental del 2019, que habla de que los mexicanos solo tienen confianza en los partidos políticos en un nivel muy bajo, del 24%. Incluso coloca a los partidos políticos en la última posición de las instituciones, de los actores cercanos a los encuestados. Y por el contrario, en el primer ámbito de confianza pone a la familia. De igual forma, la encuesta o el informe Latinobarómetro del 2018 tiene datos similares, con tan solo un 11% de confianza de los ciudadanos mexicanos a los partidos políticos. Y en ese mismo sentido hay datos en relación con la satisfacción de la democracia y con el funcionamiento de la democracia. Tenemos porcentajes de aprobación del 16 y 24% respectivamente. Estos datos nos hablan con mucha claridad respecto de que hay una brecha entre ciudadanos y partidos políticos. Y quizás tengan razón y consecuencias que llevan al desencanto de la política. Creemos que hay una falta de legitimación política, hay una fragmentación de los partidos políticos, hay una falta de transparencia, los hechos de corrupción. Bueno, evidentemente nos hacen pensar qué clase de partidos políticos necesita nuestro país, cómo van a adecuarse a las nuevas y a los nuevos planteamientos que la democracia está enfrentando en los momentos actuales de nuestro sistema democrático mexicano. En ese sentido, Chihuahua, el titular del Ejecutivo, va a presentar una reforma electoral ciudadana para proponer el sistema de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, como una propuesta que pretende evolucionar el sistema de partidos y regresar de alguna u otra forma el poder a los ciudadanos para que sean ellos quienes a través de su voto directo puedan elegir a los candidatos de los partidos políticos de su preferencia. Quizás más adelante pueda abordar las ventajas y las desventajas del sistema de partidos que combate este sistema de elecciones PASO y cuáles son sus ventajas. Muy bien. Luis, esta propuesta viene a enriquecer la cuestión de democracia. Realmente es una herramienta para el ciudadano, para empoderarlo. Los tiempos son los adecuados. ¿Es realmente profunda o es incompleta? A ver, antes que nada, pues saludar a Roberto, lo conozco muy bien, es un excelente abogado, una excelente persona. Tuve la oportunidad de tratarlo en el partido y pues qué bueno que está. Creo que la reforma del gobernador no podía estar en mejores manos, porque se decía que estaba en manos de Olson y evidentemente de Madero, y eso era muy preocupante. Qué bueno que está Roberto a cargo, porque bueno, creo que
que él sí sabe derecho electoral y creo que es un hombre que actúa de buena fe. Él dice que ojalá y tenga oportunidad de poner algunos detalles que nos adelanta. Déjame a mí antes de contestarte a ti la pregunta, tenemos 30 minutos, me dices, para poder ir bordando sobre distintos tópicos. A mí el primer tópico que me preocupa, que me interesa, sería la exposición de motivos, ¿no? Que hasta el momento ha estado en medios de lo que el gobernador ha dicho, porque es público y notorio lo que el gobernador dijo, y me permito leer. El gobernador Javier Corral dijo que la reforma electoral está catalogada como veneno puro para la corrupción, termina con los arreglos populares y debilita el clientelismo. Damos confianza ciudadana en los partidos, recuperación de la esencia del sistema de partidos como instrumentos efectivos de la sociedad. Dijo que la reforma electoral es una propuesta para darle fuerza y causa a quienes quieren ser parte efectiva de las decisiones de los partidos con los que simpatizan y no solo votantes forzados. Todos esos adjetivos son aplicables al PAN por el gobernador. Es decir, un hombre que se supone que tiene 30 años militando o más, un hombre que se supone que ha nutrido las filas del panismo desde todos los órdenes, desde la gestión pública, en el legislativo primero y ahora como gobernador, viene y habla de corrupción, viene y habla de clientelismo y se está refiriendo al PAN por fuerza, porque aquí lo más importante son los datos y a eso quiero volver después, porque Roberto dijo consulta ciudadana, dijo una serie de cosas, hay que volver después a eso. Este es el ataque directo a su casa del gobernador. No gobernó con panistas, que ahora les quiere quitar a los panistas su derecho a elegir candidatos. Y parece olvidar el gobernador que el PAN sí prevé la posibilidad de candidaturas abiertas, pero es cuando el PAN lo decida. Una cosa es que un partido político, el que sea, decida ir a elecciones abiertas, y otra cosa es que se te imponga desde el Estado. Esa es una diferencia brutal. En Chile se hace, por ejemplo, existe la posibilidad de que consultes directamente a la ciudadanía. En Chihuahua lo hicimos dentro del PAN en el 2002, le consta, porque era secretario de la comisión encargada del proceso. Bueno, pues en Chihuahua se hizo, se puede hacer. ¿Cuál es la necesidad de hacerlo obligatorio? Y dos, ¿sabes cuál fue el resultado? Malísimo, malísimo. Así que de entrada nada más te voy a decir, los motivos del gobierno para impulsarla hablan muy mal del PAN, dejan muy mal parado al PAN. Es un ataque directo, frontal al PAN, hablándole a sus militantes de corrupción, de listas clientelares y de arreglos populares. Me parece muy penoso el origen, pues, este comienzo, reforma de esta envergadura, de esta importancia, me parece muy penoso por parte del gobierno. Eso sería lo primero que yo destacaría. Roberto, en relación a de prosperar la propuesta, me parece, salvo tu mejor opinión, tú que traes más claro el tema de ser reforma constitucional que requiere la mayoría calificada en el Congreso, los tiempos alcanzan y luego, por otra parte, hay una ley de participación ciudadana que existe en Chihuahua que se aprobó no hace mucho, un par de años. ¿Por qué no haberse apoyado en ello? Digo, son tiempos difíciles por la emergencia sanitaria que vivimos y soportarla y empujar que el soporte hubiese sido precisamente a quien se estaría honrando con esta propuesta, que es la ciudadanía. Actualmente hay ya algunas pláticas con organismos de la sociedad civil, cámaras empresariales, que han empezado a conocer los rasgos fundamentales de la propuesta y en ese sentido han estado manifestando su concordancia con el espíritu de la reforma y estamos esperando que en próximos momentos se presente ante el Congreso para que sean todos los ciudadanos los que puedan debatir, conocer, analizar la propuesta. Quisiera retomar un poco los comentarios que hace el licenciado Villegas y los cuales no comparto, en el sentido de que el análisis que se hace corresponde al Partido Acción Nacional. Yo creo que no es correcto afirmar que se refiere a nuestro partido, una afirmación que se basa en la transversalidad de todos los partidos políticos. Y aprovechando, yo creo que si hay algún partido político en México con tradición democrática, ese es Acción Nacional. Sin lugar a dudas, hablar de que los militantes del partido tienen un derecho exclusivo a elegir, pues habla también un poco de desconocimiento de los estatutos y de los principios fundacionales de Acción Nacional, y por supuesto de su historia reciente. Yo quiero enfatizar de que fue precisamente Javier Corral en la 17ª Asamblea Nacional Extraordinaria que se celebró
en agosto de 2013, quien fue el impulsor del método de cierta de candidatos. Él en esta asamblea, además, impulsó esta reforma de empoderamiento de los militantes, pues fue a través de su intervención y sometimiento a la votación de la asamblea como se aprobó también el hecho de que los militantes pudieran elegir a los dirigentes estatales y nacionales. En ese sentido, creo que la militancia de los partidos no se agota en la configuración del proceso de selección de candidatos de elección popular, y máxime que en la reforma electoral ciudadana no se circunscribe a todos los cargos, simplemente se permite que la elección sea para los cargos de la gubernatura y las presidencias municipales. Luis, en los tiempos, insisto, que estamos viviendo y por los tiempos también legales, alcanzará realmente a sacarla, que se discuta, que permea hacia la sociedad civil, que finalmente pues es a la que va dedicada, o aparentemente sería el interés. Pues no hay debate, pero pues de derecho de réplica. Me parece muy velada la acusación de ignorante. No sé perfectamente de lo que hablo. La experiencia directa del PAN te permite efectivamente candidaturas abiertas y repito, para que no se quede en el aire la acusación de ignorancia. Es posible, claro, pero te digo, el ejercicio más reciente, si Roberto quiere hablar de historia reciente, que se acuerda del 2012, antes de la propuesta de su gobernador en el seno del Consejo del PAN en el 2013. En 2012 hubo una propuesta abierta y hubo un fraude monumental. Anulamos la elección, y digo anulamos porque yo fui el principal asesor de Javier para anular la elección del 2012, entonces sí sé de lo que estoy hablando. La experiencia directa del PAN es muy penosa, 1, 2, y que los estatutos lo prevean, efectivamente lo prevén, pero eso no significa más que la posibilidad del partido de elegir si es abierta o no, pero no le está siendo impuesta desde fuera y por la autoridad. Y ahora ya contestando los tiempos, antes de los tiempos me gustaría contestar una de las preguntas que habías hecho. Roberto insiste y habló de porcentajes, del latinobarómetro, etcétera, de la falta de confiabilidad de los partidos. Dime cuál es el estudio que te demuestra que las abiertas son confiables. En Argentina ha sido un fracaso, y un país como Estados Unidos, que tiene decenas de años aplicando, está en crisis el sistema. Ningún especialista, ningún doctrinario con seriedad, avala el modelo estadounidense, que es de primarias. Entonces, que digan dónde están los estudios, las encuestas, los análisis, que te digan que efectivamente las primarias son la panacea, que las primarias significan efectivamente que garantizan esa fortaleza de los partidos. Esa es una mentira y es una falacia. No digo que Roberto, porque él no es el iniciador, desafortunadamente lo mandaron a proponer a defender este bodrio, pero de la iniciativa, el gobernador miente. No hay ningún estudio que te diga que las primarias garantizan nada y van a elevar la confiabilidad en los partidos, y al contrario, en muchos de los países donde se han aplicado primarias han sido un fracaso. Roberto, sentándonos en el tema de prosperar en el Congreso y que eventualmente hubiera recursos, bueno, ¿qué sería en este caso? ¿Recursos de inconstitucionalidad o que se vaya a trabar en organismos, en la Ciudad de México, en Guadalajara, que en todo caso creo decirle que donde le corresponde a Chihuahua resolver una controversia de esta naturaleza, si es que la hubiera, no es un ingrediente que le viene a poner más calor y más estrés a la elección, que de por sí los tiempos que estamos viviendo de confrontación entre la federación y las entidades federativas, Chihuahua no escapa a ello, por supuesto, y que esto vaya a generar un ambiente que al final de cuentas Chihuahua es la segunda entidad en el país donde menos participación en las urnas existe, que esto todavía vaya a perjudicar el que la gente acude a las urnas independientemente de las bondades de la propuesta de reforma. Mira, en el tema del ejercicio de las elecciones abiertas, efectivamente ha habido dificultades al interior del partido para procesar estos procesos. Pero ¿cuál es la diferencia de la propuesta de reforma electoral ciudadana? Básicamente hay un ingrediente que creo que puede jugar que es que son elecciones simultáneas. Mientras un partido político, como en el 2012, realizó un proceso electoral
para la presidencia de la República, el caso de Josefina Vázquez Mota contra Ernesto Cordero, Santiago Krill, llevó a una competencia mientras los dos partidos rivales más fuertes, el PRI y el PRD, se dedicaron a posicionar a un candidato único, aprovechando las precampañas en un ejercicio de simulación. Digo, son un ejercicio de simulación, porque al final de cuentas los recursos públicos que se utilizan para promocionar campañas, el único requisito que tendrían que cubrir es que señalen en los espectaculares que es propaganda dirigida a los militantes, ¿no? Como si los demás no lo pudiéramos ver. Igual, en el caso de la elección de senadores, pues evidentemente ahí hubo un factor de injerencia en el partido Acción Nacional de fuerzas externas. Con la propuesta de simultaneidad y de obligatoriedad, se termina en gran medida con esa posibilidad. No dudo que haya algún partido que se quiera prestar a las simulaciones. Sin embargo, es muy importante destacar que este tipo de ejercicios lo que hacen es ir delimitando quién es quién en la elección general. Yo no me imagino a un partido político queriendo engrosarle la participación ciudadana a un partido rival. Eso le podría salir contraproducente. Entonces, pues esa es la respuesta que yo podría dar, en el sentido de que las elecciones meten a todos los partidos en sus propias dinámicas, pero le dan la oportunidad al ciudadano, a final de cuentas, de que sean ellos quienes elijan al candidato de su preferencia política o cívica que ellos escojan. Bueno, quiero poner un poquito ya al tema que han puesto referencia sobre la elección del 2012, de ese ejercicio donde Acción Nacional abrió su elección del candidato al Senado. La recuerdo perfectamente bien, inclusive un servidor acudió a El Charco a tomar nota de cómo se comportó la participación ciudadana en esa seccional de Chihuahua, y creo que los elementos que aportamos fueron uno de los que se utilizaron precisamente para impugnar esa elección, porque de los tres aspirantes, que era Javier Corral entonces, que era Carlos Borruel y Cruz Pérez Cuellar, pues pudimos constatar y tomamos video y audios e incluso testimonios de cómo las filas que existían de votantes, primordialmente para quien soy director de la COESBI y quien es senador de Morena, que era muy obvio que echaron mano de prácticas que generalmente cuestionaba el PAN en su momento, que era la entrega de despensas o el pago por el voto, y que al final de cuentas, pues esa elección, que fue un cochinero, se anuló, y quien obtuvo la candidatura pues fue Javier Corral, ya por decisión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Eso es una muestra de los riesgos que se corren. Tú estás consciente de ello, que vale la pena, y vale la pena, Luis, de que se corran esos riesgos en aras de que se fortalezca el empoderamiento de la ciudadanía para elegir los candidatos a los partidos. A ver, es que es lo que te digo, es que no hay certeza de esto, es falso, son mentiras lo que están diciendo primero, y voy a destacar algo que acaba de decir Roberto, y lo voy a decir así porque lo acaba de decir. Primero habla de reforma electoral ciudadana, no hay ninguna consulta ciudadana, miente. Yo sí estaba en consulta ciudadana. En el 94, cuando reformamos la Constitución en el estado de Chihuahua, hubo meses de consulta. Se debatían en todo el estado, en Parral, en Delicias, en Chihuahua, en Juárez, en Cuauhtémoc. Estuvimos armando mesas y foros de diálogo, intercambiando con abogados, sociedad civil, con organizaciones intermedias. Miente quien diga. Es un eslogan más a los que están afecto Javier Corral. No es más que un esfuerzo de verborrea, no es más que ese abrupto al que está tan acostumbrado el gobernador. No existe, no es cierto que sea una reforma electoral ciudadana. Fue una ocurrencia de él que ha tratado de ir impulsando, pero no existe. Y además no le existe porque la situación de pandemia no te lo permite. Miente, se engaña quien diga que esto es ciudadano. Miente y se engaña porque no existe ni las condiciones físicas ni las materiales para poder hablar de consulta. En una situación de crisis de salud tan importante, lo que tendrían que estar haciendo es combatiendo los estragos de la enfermedad, y en economía, y no estar hablando de estupideces políticas. 1, 2,
No es cierto que se trata de reforma electoral. Uno. Dos, no te dan los tiempos. Es absurdo que pretendan, todavía no tienen ni la iniciativa formal, carajo, ni la iniciativa formal. Estamos a 5 de junio. Estamos hablando de menos de 4 semanas para tener que sacar esa reforma. Ese es el debate que esperan, ese es el debate de calidad, ese es el debate. De veras están hablando de que la representación ciudadana va a ser vía Congreso, si sabemos que es un Congreso que se ha plegado sistemáticamente en los últimos años a los caprichos del gobernador, sea lo que sea, perseguir, acusar, desmantelar. Cualquier estropicio de la vida pública en donde ha necesitado el Congreso lo ha tenido. Me vas a decir que es representación ciudadana, ¿por qué no me hablas de crisis de representación del Congreso? Ahí sí estaríamos hablando de verdad. 1, 2, no te dan los tiempos electorales. Y 3, los costos exorbitantes. Si quieren hacer su reformita como pretenden, en donde haya confiabilidad, tinta indeleble, urnas, es duplicar los costos. Resumo, hay 3 impedimentos por lo menos, o por lo menos, no impedimentos, por lo menos factores obvios demostrados que implican la falacia y la mentira de la reforma. No hay legitimidad en la reforma. Mienten quien diga que es ciudadana, mienten quien diga que existe consulta, mienten quien diga que está legitimada esa propuesta. 2, no existen condiciones temporales para la reforma, por lo que acabo de decir, la situación de contingencia y lo breve del plazo. Y 3, se duplica de manera exorbitante el gasto electoral, lo que va en contra de la dinámica electoral de los últimos 20 años. Eso es lo que se tendría que decir. Roberto, algunos partidos representados en el Congreso de Estados han expresado ya su rechazo a la propuesta. Lo ha hecho, creo, el Partido del Trabajo, lo ha hecho Morena, lo ha hecho, creo que el Partido Verde, el del PRI, perdón. La suma de estos, en teoría, son 12 votos. Eso impediría que Acción Nacional y quienes acompañen esta propuesta puedan sacar adelante la reforma. En el caso de que esto no sucediera o que finalmente se desechara, no por que no sea importante, sino porque se busquen otros tiempos más adecuados que permitan empujarla. Este debate no lastimará hacia el interior del PAN, que es donde existen opiniones muy encontradas, y que eso eventualmente no le dé tiempo al PAN de recuperarse y presentar una candidatura, en todo caso, independientemente de la forma de elección, un candidato que vaya firme y empujado por toda la militancia en aras de la unidad. Bueno, quisiera primero hablar un poco del momentum, porque ya he escuchado en diversas ocasiones el relativo a la pandemia. Y en ese sentido, pues yo creo que ese argumento en Chihuahua no tiene espacio. Si en algún lugar se ha atendido el aspecto de la crisis sanitaria y económica con atingencia, es en Chihuahua. Y no es una afirmación que la sostenga un servidor. Esta la realiza la organización México Evalúa, uno de los principales centros de ideas de nuestro país, reconocido internacionalmente, y ha establecido que Chihuahua, con su plan emergente, ha destinado cerca de 3.400 millones de pesos en su plan de emergencia. Comparado con entidades como Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, que tienen el quíntuple de población y el quíntuple de presupuesto, que tan solo han realizado inversiones de cerca de 1.500 millones. Es verdad que se desatenderá la cuestión de la pandemia, puesto que esta reforma no se debatirá ni en la Secretaría de Salud ni en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Deberá debatirse en el Congreso del Estado y, por supuesto, que habrá de debatirse con la sociedad civil. Eso de que no hay tiempos tampoco es una afirmación con la que yo esté de acuerdo. Si precisamente ahora el ejemplo más claro lo tenemos con la emisión de este programa, que puede realizarse a través de tecnologías de la información, plataformas. Hoy en la tarde se llevará a cabo un Zoom con jóvenes de diferentes partidos políticos, de diferentes segmentos, jóvenes empresarios, jóvenes activistas, jóvenes políticos, para que ellos expresen también su opinión. Por supuesto que estamos a favor de que la propuesta se discuta de todas las formas posibles,
gracias ahora a las redes sociodigitales, esto puede hacerse ahorrando muchísimos costos, permitiendo del debate, por supuesto, cuidando las medidas de sanidad que tenemos que tener en estas épocas. Y respecto a la unidad, yo creo que si hay un partido con tradición democrática es Acción Nacional, y en condiciones de equidad, quiero retomar la idea. Efectivamente, no le sirve de mucho a un partido ser democrático a su interior cuando todos los demás posicionan a un candidato de manera única. Pero en condiciones de equidad, de simultaneidad, creo que el partido que mejor pueda procesar hacia su interior las diferencias de este tipo puede tener una ventaja muy competitiva respecto a los partidos que no tengan estas tradiciones democráticas. En ese mismo sentido, yo he visto cómo las elecciones internas tienden a fracturarse un poco más, toda vez que se limitan, hay cooptaciones, hay esquemas de acuerdos previos, que lo único que hacen es ahondar las heridas. Yo creo que si le abrimos la puerta a los ciudadanos para que sean ellos quienes elijan a los candidatos de los partidos políticos, pues los militantes de estos partidos tendremos que tener la madurez para reconocer qué candidatos son los que están más fuertes afuera y tienen mayores posibilidades de llevar. Eso creo que puede contribuir a una mejor unidad dentro de cada partido político. El caso de 1998, Acción Nacional, en una elección, en una convención cerrada en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, entre 4 candidatos, mientras el Partido Revolucionario Institucional, paradójicamente, se abría a la ciudadanía y elegía a un candidato que se posicionó por encima de quien tenía cooptadas las estructuras al interior del PRI, que era Artemio Iglesias, que tenía en ese entonces el cargo de dirigente del partido, de senador, y que prácticamente en una elección cerrada no hubiera podido dar la competencia. Luis, tomando como referencia lo que menciona Roberto de la elección del 98, que fue una experiencia que dejó al PAN muy fraccionado, la del 2010, años previos, el candidato favorito supuestamente el candidato más fuerte de Acción Nacional para la gubernatura lo era Juan Blanco por el trabajo que hizo en la alcaldía y de haberla entregado a un panista. Finalmente, la elección del 2009, que fue un desastre para Acción Nacional en todo el país, la acusación que hubo en contra de Juan Blanco por supuestos actos de corrupción, y que en ese tiempo también Gustavo Madero jugaba un papel importante y tenía una presencia muy importante hacia el interior de Acción Nacional y a la opinión pública, y también fue desplazado. Finalmente se quedó el rival que aparentemente sería el más débil, en este caso Carlos Burruel, y la elección pues fue un ejemplo de cómo cuando se busca la participación abierta de la ciudadanía, aun cuando el candidato reciba ese respaldo, la elección puede serle bastante desfavorable, como fue el caso de Carlos Burruel, al haber perdido la elección con César Duarte, con una diferencia prácticamente de 200,000 votos. Mira, ya que estamos hablando aquí de falacias, la primera falacia, fíjate la mentira, dice que van a consultar entre hoy, decían que la iniciativa la van a presentar mañana. ¿De qué diablo sirve estar consultando una propuesta que se va a presentar ya? Y si me dices que la consulta la va a hacer el gobierno, si acaban de decir que el debate lo vas a dar en el seno del Congreso, ¿qué? ¿Le vas a filmar toda la participación y la interacción supuesta? Lo estoy diciendo con ironía, no se vaya a pensar que lo digo en serio. Lo vas a exportar para que en el seno del Congreso pueda tener esa vivencia. La consulta tendría que hacerle el Congreso, quien tendría que estar directamente alimentando el bagaje que va a soportar la iniciativa, tendría que ser el Congreso en el proceso de discusión, en el proceso de votación. El hecho de que estén admitiendo que están haciendo malabares para justificar esto con unas supuestas consultas
tipo creo esto de las plataformas, se oye bien, pero no funciona, no es la mejor manera de interactuar, es un mecanismo bastante estirado, es un mecanismo bastante rígido, es un mecanismo bastante cuadrado. Y realmente quien tiene que alimentar ese proceso, quien tiene que alimentar en toda esa dinámica de aprobar una ley, es el Congreso del Estado y es el que menos tiempo va a tener. Te reitero, son 3 semanas. Y no estoy diciendo barbaridades. Es irrelevante los números de Chihuahua, salud y en cuanto al problema económico derivado de la pandemia. Me refiero a los momentos. El gobierno debería estar preocupado en lo urgente, en lo verdaderamente urgente que es los estragos económicos. Yo creo que Roberto hace muy mal en hablar del Estado de México y el Valle de México, que no está viendo los índices, que no está viendo cómo se están multiplicando exponencialmente los casos. Si me van a decir que Chihuahua está libre de eso, me parece una barbaridad, una irresponsabilidad peor que la de López-Gatell o de la de López Obrador. Chihuahua es un estado de la República que, como cualquier otro, en cualquier momento puede ser víctima de ese pico que no acaba de llegar, y sin embargo los vemos en un evento que no existe, y lo repito porque a lo mejor pasó de noche, no existe ninguna prueba que haya aportado el gobierno de que este mecanismo es mejor. Y sí existen múltiples estudios desde hace decenas de años que te demuestran que las primarias no son solución de nada. Y te voy a decir otra cosa, en la mayoría de los países donde hablan de primarias es porque no tienen un mecanismo de participación ciudadana como son las elecciones que permiten los candidatos independientes. Y esa es la peor falacia. Los ciudadanos tienen los medios para ir y no necesariamente votar a través de los partidos políticos. Los ciudadanos en nuestro esquema jurídico vigente pueden perfectamente participar al margen e ir en contra incluso de los partidos políticos. ¿A través de qué? A través de las participaciones auténticamente ciudadanas, como son las candidaturas independientes. De hecho, quienes hablan de las primarias como herramientas para aperturar la participación política ciudadana es porque no tienen la figura de los candidatos independientes. Los candidatos independientes son, hoy por hoy, la mejor garantía de que los ciudadanos no necesitan a los partidos. Te digo que mienten y se engañan. Chihuahua, igual que todo México, tiene la herramienta de los candidatos independientes, lo que le permite al ciudadano común y corriente participar en contra, incluso si quiere, de los partidos políticos. Roberto, en un minuto, lo que quieras comentarnos, tan libre como... Por supuesto, es muy sencillo. Las candidaturas independientes tienen su origen en un planteamiento que hizo Jorge Castañeda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien recomendó precisamente al Estado mexicano la posibilidad de romper con el esquema monopólico de la postulación de las candidaturas, monopolio sostenido por los partidos políticos. No es la única vía mediante la cual los ciudadanos pueden tener acceso, los ciudadanos sin partido, los ciudadanos independientes, se les quiere llamar, no es la única vía de acceso a la postulación de los cargos públicos. Evidentemente, las elecciones primarias tendrán por eso muchas buenas ventajas. Una de ellas sería la de ampliar la participación ciudadana, no solo en términos cuantitativos, sino también con una mayor y mejor información para tomar un voto reflexionado. Indudablemente, este tipo de reforma acabaría con el internismo de los partidos políticos, abriendo el debate a la ciudadanía, dejándolo fuera de esa dinámica introvertida de los propios partidos políticos. Favorece la contienda electoral en términos de la equidad y, por supuesto, al ser el órgano electoral quien organiza la elección, favorece la transparencia en el manejo de los recursos públicos de las campañas, favorece también la rendición de cuentas, los ciudadanos podrán darle seguimiento puntual al cumplimiento de las promesas de campaña y de precampaña. Y otra ventaja que es importante mencionar, pues es que evita también el transfugismo político y evitará, de alguna forma, que los políticos que quedan descontentos con el resultado de las elecciones pasen a la contienda general bajo otra sigla. Yo creo que estamos ante una disyuntiva. Una disyuntiva es mantener el estado de cosas, es mantener el sistema de partidos igual,
hacer oídos sordos de los reclamos ciudadanos, y la otra es atrevernos a evolucionar el sistema de partidos. Efectivamente, la democracia tiene muchos problemas y no hay fórmulas mágicas. Decía Winston Churchill que la democracia es el peor de todos los sistemas de gobierno, a excepción de si sigue siendo el más eficaz y el más justo. La propuesta de reforma electoral ciudadana apertura a los partidos políticos y dota, maximiza el derecho de voto de los ciudadanos. Los ciudadanos pagan a los partidos políticos. En el sistema de financiamiento público del sistema electoral mexicano, son los ciudadanos, los contribuyentes, quienes financian a los partidos políticos. ¿Por qué no darles la oportunidad de que dentro de sus preferencias elijan a los candidatos? Bien. Luis, en un minuto, lo que quieras decirnos y abordar el tema. Es que es una falacia, es puro rollo, es puro cuento. Cuando hablan de que no existen fórmulas mágicas, claro, no existe, pero tendría que haber un amplio debate. El gobernador tuvo 4 años para hacer ese debate. El gobernador tuvo 4 años para dirigir, para encauzar un debate sincero, honesto, con partidos, con organizaciones, y no hacerlo en 3 semanas. 1, 2. Cuando me dicen que Chihuahua está distinto a la pandemia, te digo, no han dicho nada de duplicar el costo, porque va a duplicar el costo. Estamos hablando de que son varias elecciones simultáneas para todos los partidos políticos, porque eso es lo que están diciendo, son obligatorias, son simultáneas, entonces va a duplicar el costo de la elección. Todo lo que tendrías que dedicarle para los pensionistas, para los pequeños empresarios, etcétera, lo que tendrías que destinarle para reactivar la economía, te lo vas a tener que dedicar a las elecciones en un experimento indemostrado de eficacia. Tuviste 4 años para hacerlo, no lo hiciste tan. Déjate de estupideces y dedícate a lo tuyo, a atender las consecuencias de salud primero y las que siguen, que son las más graves, las económicas. Apoya con dinero al que más lo necesita, que es el que genera empleos, el que genera riqueza. Es lo que tendríamos que estar haciendo. El dinero lo tendríamos que estar gastando en esa crisis que se viene, que nadie en este momento en el país se ha negado la crisis económica que se viene en puerta. No va a haber dinero que darle frente. Me parece, y lo reitero, una irresponsabilidad y demagogia de la más vil. Muy bien, pues les agradezco mucho a los dos. A Roberto, muchas gracias por esta oportunidad de platicar con la gente de Chacotera como Manuel Narváez, también de alcontacto.com.mx, de poner en contexto la visión del gobierno del Estado, del titular del Poder Ejecutivo, Javier Corral Jurado, sobre la propuesta de reforma electoral. A ti, Luis Villegas, muchas gracias también por esta oportunidad de platicar con la experiencia de ambos, de que la opinión pública tenga elementos para, en su momento, darle su respaldo, o bien, si es que nos vamos a ir como estamos actualmente, como siguen las leyes, pues por lo menos que haya oportunidad independientemente del partido, que no lleguemos tan divididos, tan separados como lo ha hecho esta pandemia y como lo ha hecho también la relación ríspida que tiene la federación con las entidades federativas. Les agradezco a ambos que se hayan tomado su tiempo, que nos hayan dado esta oportunidad de poder contactarnos pues, con nuestro público. Muchas gracias a los dos, les mando un fuerte abrazo y nuevamente nos vemos en una nueva emisión el día que se pueda. Un abrazo. Ambos, hasta luego. Gracias.